Voy a iniciar una grabación para los que no podáis o no veáis la sesión entera, por cualquier motivo, luego la podáis consultar. Bueno, primero, para los que no tienen ningún tipo de conocimientos, pues indicaros que Joomla es un sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. Bueno, en sí esto lo que quiere decir es que antiguamente se desarrollaban sitios web en lenguaje HTML y sencillamente pues solo mostraban información en un solo canal. No se podía tener interactuación con ningún tipo de usuario. En este caso, pues Joomla pues, nos permite, por ejemplo, incorporar foros, chats, sistemas de comentarios y de esa forma pues se establece lo que es una conexión, una interactuación con el usuario. También indicaros que permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de una manera sencilla a través de un panel de administración, autoadministración. Bueno, Joomla desde que empezó el proyecto en el año 2005, el espíritu de Joomla y su evolución siempre persiguen facilitar la autoadministración de la web para cualquier tipo de usuario, de forma de que si no hay ningún tipo de conocimiento de programación por parte del usuario, da lo mismo porque la logra administrar. Indicaros que es un software de código abierto, que quiere decir que no está sujeto al pago de licencias y que está desarrollado en PHP, que es uno de los lenguajes más en boga en la actualidad para la creación de páginas web. Os voy a compartir la siguiente diapositiva. En la que podéis ver una hoja de ruta de versiones de Joomla. Para que os quede más claro, voy a resaltar algunas de las opciones. En estos momentos, pues lo que hay activo y recomendamos es Joomla 2.5. Estamos a mediados ya del 2013. Y en estos momentos hay dos versiones activas que son Joomla 3.1 y la 2.5. Ellos debido a que estas versiones 3.0, 3.1 y 3.2, que son solo aptas para usuarios avanzados, son versiones puente para llegar a mediados del 2014 a una nueva versión del programa que será Joomla 3.5. Pero insistir que os recomendamos la instalación de Joomla 2.5. Durante el tutorial, durante la formación de hoy vamos a realizar una instalación de la última del último Joomla de esa serie, que es el 2.5.11. La siguiente pantalla que os voy a compartir nos muestra lo que es el centro de extensiones de Joomla. Este centro de extensiones nos sirve porque Joomla, como cualquier otro programa, pues tiene determinadas limitaciones y por defecto no realiza pues, ciertas cosas. Por ejemplo, no incorpora por defecto una galería de fotos. Pues lo que nos permite este centro de extensiones es que en estos momentos hay 6.664 extensiones que podemos incorporar a un Joomla realizando una instalación. Supongamos, por ejemplo, que necesitamos una galería de fotos. Pues buscaríamos Gallery. Aunque el centro de extensiones está en inglés, también se puede encontrar bastantes temas en castellano. Incluso no quiere decir que las extensiones estén siempre en inglés, sino que tienen traducciones a diferentes idiomas. Nos aparecen diferentes resultados, por ejemplo, 2J Gallery. Esta es una extensión de tipo comercial, que quiere decir que para poder utilizar hay que realizar un pago. La mayoría son de tipo no comercial. Por ejemplo, podemos ver esta que es muy conocida, Ocio Gallery, que es de tipo no comercial. Lo llamaríamos popularmente gratuita, Simple Image Gallery, etc. También indicaros que este centro de extensiones podemos ver también por categorías, ver todas las categorías. De esta forma, si hemos realizado una búsqueda, pues podríamos buscar cualquier tipo de extensión. Y lo único, bueno, pues que hay que comprobar es que sea compatible con la versión que estamos utilizando. Por ejemplo, si entramos en una de ellas, pues como hay versiones, por ejemplo, en este caso, pues nos marca la compatibilidad Joomla 2.5 o Joomla 3.0. Bueno, la siguiente pantalla que os comparto pertenece al hosting Joomla de Web Empresa
Y en este caso, cuando pulso en plantillas gratis para Joomla 2.5, es sobre lo que va a versar la formación de hoy. Entonces, vamos a instalar hoy lo que es un Joomla 2.5.11, que no es el pack propio de Joomla.org o de Joomla Spanish, sino que le hemos incorporado muchísimas más cosas. Por ejemplo, varias plantillas para Joomla, que luego veremos, el editor JCE, que es mucho mejor que el editor que lleva por defecto Joomla, que es el TinyMC, un sistema de creación de formularios personalizados, que mejora el componente de contactos de Joomla, el TX Explorer, que nos permite manejar los diferentes archivos del sitio web, Akiva Backup, que nos permite realizar copias de seguridad, etcétera. Luego, por ejemplo, pues incorpora varias plantillas, podemos ver las demos funcionales si pulsamos en ver demo. Con el propio Joomla hemos incorporado estas plantillas. En este caso, pues bueno, estamos viendo una, serían plantillas y diseños web completamente funcionales. En este caso, incluso permite una navegación. Luego, por ejemplo, hay otras plantillas. Vamos a ver otras. Por ejemplo, la que va a versar la formación de hoy. Pulsamos en ver demo. Y aquí sería otro de los diseños sobre los que quedan incorporados, lo que es en este pack. Para realizar la instalación, os comparto ahora lo que es el panel de control del alojamiento. Y el panel de control, bueno, nosotros utilizamos este panel y este panel de control permite gestionar cuentas de email, archivos, realizar copias de seguridad, pero además lo que hemos hecho es un autoinstalador de Joomla. Si pulsamos en Packs Web Empresa, ver más, pulsamos en Pack Joomla 2.5, hay diferentes packs para instalar, incluso también hay WordPress. Pulsamos en Pack Joomla 2 Web Empresa, nos indica que es la última versión de Joomla y pulsamos instalar esta aplicación. Para los que tenéis experiencia en Joomla y conocimientos, ya sabéis que para instalar, pues primero hay que descargar el pack en Joomla Spanish o en Joomla.org, luego posteriormente hay que subirlo al alojamiento, al hosting, descomprimirlo, realizar la instalación de Joomla, crear usuarios con las bases de datos. Pues con el proceso que os voy a mostrar que tenemos incorporado en el hosting de Web Empresa, pues sencillamente veréis que es mucho más rápido y fácil. Lo primero es seleccionar el dominio en el cual vamos a instalar el Joomla. Luego la ruta es, si lo dejamos en blanco, instalaremos la raíz del dominio, de forma que será visible en él. Pero si, por ejemplo, ponemos aquí, pues, prueba, pues nos instalaría el Joomla en esta URL, en esta dirección, webinarswebempresa.eu/prueba. Bueno, vamos a crear en la carpeta 1, por ejemplo, si no deseamos dejarlo la raíz. Se pueden realizar incluso varias instalaciones, lo único que hay que tener cuidado es de hacerlo en carpetas distintas, de forma de que se pueden instalar pues varios Joomlas. El resto de parámetros los dejamos por defecto, el idioma es en español y ya nos crea el usuario admin para poder acceder a la administración de Joomla. Joomla se compone de dos partes, una parte pública y una parte de lo que es administración. Y también aquí nos genera una contraseña. Esta contraseña sí que la podemos modificar, incluso añadir campos, incluso el nombre del sitio, como le vamos a llamar el nombre del sitio, y el correo electrónico. Si no lo modificamos ahora, no pasa nada. Se puede modificar posteriormente cuando tengamos Joomla instalado. Pulsamos en instalar y veréis que el proceso es rápido. Cuando antiguamente se subía un Joomla a través de un FTP, pues podía tardar tranquilamente media hora en subir los 7.000, 8.000 archivos. En este caso, pues fijaos, la instalación ya se ha completado. Pulsamos en la URL que hemos seleccionado y ya tenemos el Joomla instalado. De esta forma sencilla y rápida tenemos instalado. Para acceder a la administración de Joomla, de cualquier Joomla, siempre es el nombre del dominio y ponemos /administrator. El usuario es admin y la contraseña la podíamos ver en ver editar detalles. De todas formas, si queremos, por ejemplo, antes de realizar cualquier cambio, es importante, supongamos que lleváis un tiempo con el pack instalado y hacéis cambios y a lo mejor pues algún cambio mejor es hacer una copia de seguridad. Pues este sistema también permite realizar un backup. Pulsamos en backup y nos crearía un backup de todos los archivos de Joomla, las carpetas
y la base de datos. De esta forma, si hubiera cualquier tipo de error, siempre se podía volver a restaurar lo que es esta copia de seguridad. Bueno, accedemos a ver editar detalles, copiamos la contraseña de la administración de Joomla, accedemos y, por ejemplo, pues veremos unos iconos de acceso directo. En este caso, bueno, yo prefiero siempre mejor enseñar a través de los menús superiores, que estos menús de la administración nos van a permitir gestionar cualquier apartado de lo que es el sitio web. Por ejemplo, lo primero que podemos hacer, si deseamos crear, pues podemos crear nuevos usuarios en el gestor de usuarios, incluso modificar el existente. Este es el usuario que hemos creado con nombre admin. Pues bueno, pues si podemos cambiar la contraseña, podríamos cambiar el usuario admin. Por seguridad no es interesante mantener ese usuario, pero bueno, hacemos el cambio, guardamos. Ahora cuando salimos, finalizamos la sesión, pues tendríamos que introducir los nuevos datos de usuarios. Veo alguna consulta referente a, por ejemplo, si se puede cambiar el nombre de administración. Luego lo puedo responder exactamente porque hay a veces, como todos los sitios CMS, pues a veces hay intentos de hackeo. Y algunos, pues bueno, pueden desear cambiar este nombre de administrator, pues hay extensiones en el Joomla que lo permiten realizar. Luego podemos entrar en más detalle en temas de seguridad. Por ejemplo, estamos ya en la administración con la nueva contraseña y os he comentado que este producto pues tiene varias plantillas. Por ejemplo, extensiones, gestor de plantillas, accederemos a las diferentes plantillas de Joomla. Si pulsamos en ver el sitio, es muy cómodo porque de esta forma podemos trabajar en una pestaña viendo lo que es el frontal y en otra la administración. Estas son las plantillas que incorpora Joomla. Como podéis ver, hay dos por defecto, porque unas se refieren a la plantilla de la administración y otras del sitio. Por ejemplo, veis aquí que pone administrador. Si queremos solo ver las plantillas del sitio, seleccionamos en la localización sitio y entonces veremos solo las plantillas del sitio. Podemos activar otra por defecto, por ejemplo la Atomic. Para ello hemos pulsado en defecto, le cambiamos y veremos otro diseño completamente distinto. Por ejemplo, la gran ventaja que tiene Joomla es que podemos cambiar de diseño sin tener que alterar la programación o los contenidos. Como podéis ver, el diseño ha cambiado completamente, pero los contenidos que se mostraban en el frontal del sitio web y los menús no han sido alterados. Por ejemplo, podemos activar otra plantilla, la B5 predeterminada, cambiamos la plantilla nuevamente por defecto y refrescamos nuevamente en el frontal del sitio web. Nuevamente podemos ver un diseño completamente distinto y que tampoco ha modificado lo que es los contenidos ni los menús del sitio. Vamos a activar el que vamos a realizar la formación de hoy, que es la plantilla Oxygen. Refrescamos. Indicaros también que este sistema de plantillas no es cerrado. O sea, por ejemplo, que llevemos aquí 9 o 10 plantillas, pues no implica que no se puedan instalar muchísimas más a través de extensiones, gestor de extensiones. La siguiente pantalla que os comparto pues nos muestra las 45 mejores plantillas para Joomla 2.5. En este caso nos muestra pues plantillas gratuitas. La Free Responsive, tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, la elástica está incorporada en el pack. Luego, por ejemplo, como podéis ver, pues hay diferentes diseños. Bueno, sería una opción utilizar alguna de estas plantillas. Bueno, las opciones, por ejemplo, la forma de trabajar siempre sería realizar cambios en la administración y en el frontal del sitio web, pues con F5 o pulsando en actualizar o refrescar la pantalla, pues recargamos ya la pantalla. De esta forma, pues podemos ver los cambios. Es una forma de trabajar. Bueno,
Lo primero ahora, por ejemplo, que vemos aquí es inicio, mapa del sitio, contacto. Bueno, estos menús se gestionan en menús, menú principal. Pulsamos en menú principal y se visualizan el inicio, el mapa del sitio y el contacto. Cualquiera de estos elementos de menús tiene ese estatus, publicado o despublicado. Por ejemplo, si deseamos ocultar cualquiera, pulsamos en el estatus, se nos muestra en rojo, y si accedemos nuevamente al frontal del sitio web, refrescamos, ya no se muestra. Esto es útil, por ejemplo, cuando estamos trabajando en algún apartado del sitio web y no deseamos que sea visible para frontalmente. Igualmente podríamos marcarlo y enviar a la papelera. Esto realizaría el enviado a una papelera que luego posteriormente podríamos acceder a ella y nos permite restaurar o borrar definitivamente. Es un comportamiento similar a la papelera que pueda llevar un Windows. Bueno, lo primero ahora de todo pues sería crear una estructura de menús, pero primero antes de crear la estructura de menús hay que ir al gestor de artículos. En el gestor de artículos nos permite editar todos los textos del sitio web. En este caso el de página construcción, que es el que estamos viendo en el frontal del sitio web. Bueno, podríamos editarlo, luego lo editaremos posteriormente, pero para que veáis pues cómo se gestionan los contenidos, se pulsan en uno de ellos y entonces nos cargará lo que es un editor. Bueno, en este caso, como no deseamos hacer ningún tipo de cambio, cerramos. Nunca hay que salir volviendo hacia atrás en el navegador o cerrándolo. Siempre lo correcto es cerrar, aplicar o guardar, dependiendo de la acción que deseemos hacer. Bueno, como vamos a crear una estructura de sitios lógica, pues vamos a añadir nuevos apartados al sitio web. Pulsamos en Nuevo y podemos crear el apartado de nosotros. Y vamos a copiar unos textos. Los textos los tengo preparados en un bloc de notas. Los copio. Igualmente podríamos copiarlos desde otras aplicaciones. Guardamos y cerramos. Ya tendríamos lo que es un apartado de creado. Vamos a crear otros más. Siempre sería lo mismo. Clientes, en este caso vamos a llamarlo clientes. Copiamos unos textos. Evidentemente los textos serían distintos. También podemos escribir en el editor. Luego explicaremos lo que es el editor, cómo funciona. Y, por ejemplo, también podemos poner apartado de servicios. Podrían ser los típicos menús que pueda tener una empresa. Guardamos. Ahora si accedemos al frontal del sitio web, no se muestra nada de ello. ¿Por qué? Porque hemos creado los contenidos, pero no hemos creado los elementos de menú. En este caso, vamos a crear los elementos de menú. Los elementos de menú, vamos a menús, menú principal. Dentro de un menú hay diferentes elementos de menú. En este caso, los elementos de menú son inicio, mapa del sitio de contacto. Y vamos a crear uno nuevo. Joomla nos permite crear diferentes tipos de menús. Pulsamos en seleccionar el tipo y realmente como Joomla es muy completo nos permite muchísimas opciones. Si no tenemos claro exactamente, pues al pasar por encima de cada una de ellas nos arroja lo que es un mensaje de ayuda indicándonos para qué sirve. Añadir un formulario no es lo que queremos, mostrar artículos archivados no es lo que queremos, un artículo simple es lo que queremos mostrar. Pulsamos en esa opción y ahora seleccionamos lo que es el título. Puede ser distinto el nombre del menú al del artículo. Ahora seleccionaríamos el artículo al cual queremos apuntar. Y al de nosotros, nos abre esta ventana emergente. Marcamos nosotros. Guardamos y cerramos. Por defecto, nos lo crea la última posición. Pero con las flechitas podemos subirlo y cambiarle la ubicación. Refrescamos. Ya tenemos nosotros cambiado, se ha creado el elemento de menú y nos ha apuntado al artículo nosotros que habíamos creado. Bueno, vamos a crear un par más. El proceso siempre es el mismo, en este caso iré mucho más rápido. Seleccionamos el tipo de elemento, artículo simple, le damos un nombre, título al menú, servicios, seleccionamos el artículo, marcamos servicios, guardamos y cerramos.
con las flechitas nuevamente lo subimos. Es interesante siempre tener el contacto en la última posición. Podemos crear nuevamente otro más. Sería seleccionar nuevamente el tipo de menú. Luego explicaremos también como algún otro tipo. Le damos un nombre. Clientes. Seleccionamos el artículo. Y guardamos y cerramos. Nuevamente nos la ha creado la última posición. Si tuviéramos un menú muy largo, lo que no tendría lógica es ir cada vez pulsando en un valor, cada vez en la flechita, para ir subiéndolo cada vez un valor para arriba. Bueno, si pulsamos en clientes le podemos establecer también el orden. En este caso, pues en clientes podemos decir que se muestre después de servicios. Guardamos y cerramos. Y refrescando en el frontal del sitio web, ya veríamos que clientes lo tenemos entre servicios y contacto. Bueno. Ahora, por ejemplo, lo primero sería pues el personalizar. Una vez tenemos la estructura, podemos personalizar lo que es el artículo. Vamos a editarlo, contenido gestor de artículos, y vamos a ver las posibilidades que nos ofrece el editor. Pulsamos en página de construcción. Este editor JCE es una extensión de Joomla, que me lleva por defecto. Y bueno, nos permite muchísimas opciones. La primera que podríamos cambiar es el texto de la cabecera. Desde página de construcción vamos a llamar presentación. No es muy interesante poner textos simulados. Bueno, podemos estirar el editor de forma de que podamos trabajar mucho más cómodo. Y entonces, pues bueno, podemos realizar cambios. Negrita, inclinado, subrayado, tachado. Incluso nos permite también orientaciones a nivel de texto, justificado, centrado, izquierda, derecha. Este es un editor WYSIWYG, que quiere decir que lo que vayamos realizando en el aquí es lo que veremos en el frontal del sitio web. Aplicamos y refrescamos. Como podéis ver, ya en el frontal del sitio web nos ha desplazado el párrafo a la derecha, tal como lo habíamos dicho, y nos ha subrayado, tachado, inclinado y puesto en negrita la palabra indicada. Bueno, también podemos hacer otro tipo de orientación. En este caso vamos a establecer a la izquierda. Y podemos cambiar, en vez de un párrafo, podemos ver diferentes opciones. Por ejemplo, encabezados. Encabezado 1 a lo mejor es muy grande. Podemos establecer otro tipo de encabezado más pequeño, para siempre utilizar párrafos de esta forma que el artículo esté semánticamente correcto. Igualmente también tenemos opciones de estilos. Los estilos dependen de la plantilla. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Esto es un enlace y se mostraba como tal. Pues le vamos a dar un aspecto de botón. Seleccionamos el estilo Readon, aplicamos y a este enlace, cuando refresquemos, se tiene que mostrar como si fuera un botón de menú. Bueno, un aspecto parecido. Evidentemente, si pulsamos en él, nos llevará a un nuevo sitio web, en este caso, el otro enlace. Bueno. También tenemos otras opciones a nivel de poder cambiar los tipos de fuentes. Seleccionamos, pues podemos cambiar la familia de la fuente. Esto no lo recomiendo usar mucho, siempre es mejor que todo el sitio web tenga la misma fuente. Pero bueno, es una opción. Y también podemos cambiar el tamaño de la fuente, si usamos destacarlo mucho. Tenemos también opciones a nivel de poder crear listas ordenadas o desordenadas, lo que llamaremos popularmente viñetas. También, por ejemplo, si deseamos caracteres especiales, pues pulsamos en caracteres personalizados. Se abre una ventana emergente. Por ejemplo, necesitamos el símbolo del euro, pues pulsamos en él y ya tendríamos el euro insertado. También tenemos opciones a nivel de poder crear tablas, número de columnas, número de filas, le podemos establecer un ancho, márgenes en las celdas. Bueno, en este caso vamos a crear una tabla sencilla, una tabla de 200 píxeles. Y bueno, las celdas son autoensanchables, como podéis ver.
En función del texto se autoensanchan más o menos. Luego, por ejemplo, también podríamos con estos iconos eliminar, añadir filas, etcétera en la tabla. Bueno, tiene bastantes iconos, añadir columnas. Luego interesante, por ejemplo, es el utilizar o poder crear enlaces de una forma sencilla. Supongamos que la palabra contacto queremos crear un enlace que nos lleve a un apartado del sitio web. Para ello, tenemos dos opciones cuando podemos hacer un enlace. O puede ser externo, en este caso sería Google AdSense, y recomiendo que se abra en una ventana nueva. O si es un enlace a un interior del sitio web, pues es mejor que se abra en la misma ventana. Y aquí pues vamos a hacer que se muestre en contacto. No hay que hacer nada más, solo insertarlo, aplicar el cambio y refrescamos. Pulsamos en contacto y ya nos lleva al apartado de contacto del sitio web. Bueno, una manera muy sencilla de realizar un enlace. Bueno, tenemos algunas opciones más en el editor. Para alguno que sea experto en código, le gusta trabajar en código, podemos mostrar el código del artículo. Toggle Editor, pulsamos en Toggle Editor y veríamos todo el código. Y también podemos borrarlo, podemos hacer muchísimas cosas. Bueno, ahora vamos a establecer lo que son nuestros textos, en principio que serían reales, los copiamos, y como solo mostrar texto quedaría pues muy triste el sitio web, vamos a subir imágenes en este artículo. Para ello ponemos el cursor lo más a la izquierda posible. En este caso con el cursor pues escogemos la altura a la que va a ir la imagen. Luego también la podemos arrastrar y mover. Pulsamos en añadir imágenes. Nos muestra lo que son las imágenes que incorpora el propio Joomla, pero podemos subir imágenes nuevas. Pulsamos en subir y podríamos arrastrar archivos o si no, navegar por el sitio web y seleccionar imágenes. Perdón, navegar por el ordenador y seleccionar imágenes. En este caso, marco la de presentación, abrir y subir. Queda marcada en negrita. Pulsamos en ella y ahora tenemos una vista previa, de forma de que si deseamos algún tipo de alineación, pues por ejemplo, a la izquierda ya se nos mostrará. Y como el texto quedaría muy pegado, pues podemos establecer unos 10 píxeles por la derecha. Insertamos. Bueno, ahora hay que verlo cómo queda en el frontal del sitio web. Aplicamos el cambio y refrescamos en el frontal. De esta forma vamos a poder ver cómo se va mostrando el sitio web online. Esta es una forma correcta de trabajar. Bueno, quizás la imagen quedaría mejor a la derecha. Bueno, pues podemos cambiarla. Seleccionamos la imagen nuevamente, la editamos y vamos a realizar un cambio de orientación a la derecha y para que el texto no quede completamente pegado le damos 10 píxeles por la izquierda. Actualizamos, aplicamos nuevamente y refrescamos. Bueno, ya tendríamos lo que es la presentación realizada. Luego, por ejemplo, supongamos que todo el rato yo os estoy enseñando a crear un artículo solo, nosotros, servicios, clientes, y si deseamos realizar pues varios artículos juntos, por ejemplo, que se muestren como un tipo blog, pues un sistema de noticias, de forma que en un mismo apartado mostremos varias noticias. Pues para ello Joomla, guardamos y cerramos. Podemos crear categorías. Categorías nuevas nos permitirán agrupar lo que son artículos. Pulsamos en nuevo, vamos a crear una nueva categoría y en este caso le vamos a llamar pues categoría noticias. Y guardamos. Vamos al gestor de artículos y vamos a crear un par de artículos nuevos, tal como hemos realizado antes. Sencillamente hay que ponerle un nombre, unos textos y ya estaría. Esto puede ser ejemplo 1 y vamos a copiar unos textos. Tengo unos textos preparados en un bloc de notas. Ese bloc de notas de Windows es muy útil porque así no arrastra ningún tipo de formato al sitio web.
no olvidarse sobre todo de seleccionar la categoría Noticias, guardamos y cerramos. Vamos a crear un segundo artículo, ya que hemos dicho que se tienen que mostrar agrupados. Ejemplo 2, copiamos los textos, seleccionamos la categoría Noticias, guardamos y cerramos. Es el mismo paso. Bueno, una vez lo tenemos creado, hemos de crear un elemento de menú que nos enlace con estos artículos. Pues en este caso sería de tipo categoría. Vamos a crear un nuevo elemento. Seleccionar, pulsamos seleccionar y sería tipo categoría blog. Podemos llamar noticias, podemos llamar blog, no tienen siempre que coincidir. Seleccionamos la categoría noticias. Aplicamos, porque ahora vamos a ver cómo nos queda, porque aquí hay muchas opciones para poder personalizar esto. Refrescamos, nos tiene que aparecer el blog en la última posición. Tenemos bastantes opciones a nivel de poderlos visualizar, porque nos permite mostrar doble columna, con una sola columna, etcétera. En este caso, pues como solo hemos creado dos artículos, pues el primero se mostraría a pantalla 100% completa y luego el resto a doble columna. Bueno, vamos a dejarlo todo a doble columna, a una columna. Nociones de plantilla blog, pues por ejemplo podemos establecer que nos muestre 4 artículos. Si tuviéramos más nos establecería una paginación, lo típico, 4 páginas, 4 artículos y luego por debajo aparece 1, 2, 3, 4 y siguiente. De esta manera puedo ir navegando. Refrescamos nuevamente. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Bueno, nos queda debajo de 1. Por ejemplo, no veo muy útil estos detalles de ejemplo, categorías, fecha de publicación, escrito, por superusuario. Esto se puede cambiar o artículo por artículo o de una forma global. Por ejemplo, en contenido gestor de artículos, en el apartado de opciones, podemos parametrizar esto muchísimo. Porque siempre hay opciones de ocultar o no mostrarlo. Por ejemplo, vamos a ocultar las categorías, ocultar el autor. Lo estamos haciendo a nivel global, ¿eh? Mostrar el título con leer más, mostrar algunos iconos. Guardamos y cerramos. Y como lo hemos realizado a nivel global, nos sucederá que blog no se nos muestra y en los clientes, antes que también se nos mostraban, estos parámetros tampoco se muestran. Bueno, vamos nuevamente a blog, porque lo ideal no es para optimizar este espacio el tener, pues, los artículos que se muestre al 100% del texto, sino lo mejor es, pues, establecer un punto de corte. Para ello editamos el ejemplo 1. Entonces vamos a establecer un punto de corte en el artículo. Igualmente vamos a también poner alguna imagen para que quede un poco más bonito. Establecemos un Enter. Y en este apartado de leer más, insertar leer más, establecemos un leer más. Luego también se puede mover este punto de corte. Y vamos a también poner una buena imagen para que nos quede un poco más bonito. Imágenes hemos subido una antes, pero podemos subir varias a la vez. Pulsamos nuevamente en colocar archivos. En este caso seleccionamos un par, ejemplo 1, ejemplo 2, a abrir y subir. Podríamos haber seleccionado 5 o 6, lo que tarde. El icono es el de subir o mostrar imágenes. Es el que nos sirve. Y el icono este es el también de subir imágenes. Este icono que pone subir. Bueno, como hemos subido ya 2 imágenes, ejemplo 1, lo mismo que hemos hecho antes. A la izquierda, un poco de margen por la derecha para que el texto no nos quede pegado. Como puedes ver aquí el previsualizador está muy bien. Insertamos. Guardamos y cerramos. Refrescamos en el frontal del sitio web. Ya habíamos conseguido ahora el cortar la noticia, mostrar un texto de introducción con una imagen y al pulsar el leer más nos muestra lo que es el texto completo. Bueno, vamos a realizar con la segunda noticia, que es ejemplo 2. En este caso podemos ir todavía más deprisa porque y da lo mismo el orden en el que realicemos. Antes hemos realizado el punto de corte y hemos ido a la imagen. Pues no pasa nada. Insertar, editar imagen. Seleccionamos la imagen, ejemplo 2. No hace falta subirla, ya la hemos subido. Izquierda, unos cuantos píxeles por la derecha. En diseño web siempre las dimensiones son en píxeles, no son en centímetros. Insertamos.
Y ahora podemos establecer el punto de corte, ¿eh? Como ya os he dicho, no influye el orden. Guardamos y cerramos. Y en este caso, bueno, pues tendría más un tipo de aspecto tipo blog. Hay un concepto interesante que es el concepto de destacados en inicio. Este elemento de menú nos muestra lo que son los destacados de un sitio web. Podemos ver siempre en menú principal, añadimos, por ejemplo, los menús y podemos ver que aquí al lado hay cada tipo, ¿no? Artículos destacados, por ejemplo, hay otro que nos permite añadir un formulario. Pero estos artículos destacados en sí es que estos artículos podemos destacar uno y otro. Ya tenemos dos destacados. Bueno, refrescamos en el frontal del sitio web. Ya tendríamos lo que son ejemplo 2, ejemplo 1, tendríamos tres artículos. Si tuviéramos un cuarto, se mostraría en esta tercera columna. Evidentemente, esto todo es parametrizable. Volvemos a dejar nuevamente como estaba. Bueno, ahora lo siguiente es, si hemos creado ya lo que son los artículos, hay un tercer concepto que son módulos. Estos módulos nos añaden funcionalidades a un sitio web, en extensiones, gestor de módulos. Son como mini programas. Por ejemplo, podemos tener un buscador, un pie de página, una de últimas noticias, más menús, etc. A mí, por ejemplo, en este caso vamos a instalar en el centro de extensiones de Joomla que os he mostrado al principio de la sesión, pues este ARImages Leader. Este ARImages Leader es un módulo que nos permitirá realizar un desfile de imágenes en el sitio web. Antes hemos descargado el archivo y ahora vamos a realizar lo que es la instalación. Extensiones, gestor de extensiones. Vamos a instalar un módulo. Webinars, en extensiones, es un archivo .zip. Pulsamos en abrir y lo subimos e instalamos. Puede depender que tarde más o menos en función del peso del archivo. Vale. El siguiente paso que quiero explicar es cómo funcionan estos módulos. En el gestor de plantillas, cualquier plantilla tiene unas determinadas posiciones. Pulsamos en plantillas y podemos ver lo que es una vista previa. Pulsamos en vista previa y ahora nos mostrará la plantilla, pero con unas determinadas posiciones. Aquí podéis ver en color rojo. Estas posiciones nos permiten, por ejemplo, pues añadir módulos. En un apartado del sitio web podemos añadir un buscador, nueva información, etcétera, alrededor de los contenidos. Por ejemplo, quiero instalar un despliegue de imágenes en esta zona de aquí, entre los menús y la presentación. Pues es la zona Showcase. Vale, pues para ello vamos a extensiones, gestor de módulos, buscamos el módulo que acabamos de instalar, ARImages Leader. Bueno, lo primero de todo sería ocultar el título, no tiene sentido un despliegue de imágenes mostrar el título del módulo. La posición, vamos a buscar la posición. Seleccionamos la posición y por la plantilla, que es la Oxygen, podemos también, que solo nos muestra las posiciones de la plantilla, como tiene muchas más posiciones, también podemos decirle que nos muestre 100, por ejemplo. Showcase. Para alguno parece que no le queda demasiado claro el tema de las posiciones. Por ejemplo, en el apartado de plantillas, pues podemos ver una previsualización. De todas maneras, también en el frontal del sitio web, si se añade interrogante TP igual a 1, también podemos ver lo que son las posiciones. Sería un pequeño truco. Si es una web hecha en Joomla y está activado el ver las posiciones de la plantilla, interrogante TP igual a 1, también veríamos lo que son las posiciones. Con este pequeño inciso, seguimos con el módulo. Habría que publicarlo. Le hemos seleccionado la posición, lo hemos publicado, seguimos por abajo. Nos dice que no se muestra ninguna página. Bueno, podemos seleccionar que se muestren todas las páginas, pero en este caso solo las páginas seleccionadas, el inicio.
Estos parámetros de detalles son comunes a todos los apartados del sitio, a todos los apartados, módulos del sitio. Y en opciones básicas dependerá cada uno del programa, en este caso es del módulo. Yo he preparado unas imágenes, vamos a definir el ancho y el alto del módulo. He preparado unas imágenes de 930 por 350. Luego, como es un desfile de imágenes, evidentemente hay que poner las imágenes en alguna ruta. Pues bueno, las imágenes slider, vamos a crear luego esa ruta. Guardamos y cerramos. Y refrescamos en el frontal del sitio web. Como puedes ver, nos aparece ya el módulo activo. Pero ¿qué sucede? No se nos muestran las imágenes por el motivo de que no hemos creado ni la ruta ni las hemos subido. Pues bueno, estos componentes que os estoy mostrando son como superprogramas que se añaden a Joomla. No es como un módulo que es un programa mucho más pequeñito para mostrarse en el frontal del sitio web. Estos pues pueden ser mucho más complejos. El ETX Explorer nos permite pues trabajar con los archivos de Joomla, acceder como si fuera una especie de FTP creado dentro de Joomla, un administrador de archivos. Para ello accedemos. Entonces, habíamos instalado Joomla en la carpeta número 1. Tenemos carpeta imágenes. Y habíamos dicho que era la carpeta Slide, la que tenemos que crear. Pues le damos el nombre Slide y creamos una nueva directorio. Subir imágenes podemos hacerlo de varias formas. Antes he enseñado, por ejemplo, a través del editor. Y ahora pues con este sistema. Lo ideal es tener diferentes opciones y cada uno trabajar con lo que más le guste. En este caso es para de una en una, pero bueno, podemos seleccionar plan rápido una a una, pero subirlas todas a la vez. Pulsamos en grabar. Y una vez estén subidas, dependerá del peso de la imagen, porque estas imágenes son un poco grandotas. Bueno, refrescamos aquí en el frontal del sitio web y vamos a ver si ahora ya se transmiten correctamente. Bueno, ya se muestra la primera. Tienen que irse mostrando en desfile. La segunda y nos tiene que ahora mostrar pues una tercera, correcto. Pues también podemos navegar a través de ellas, porque este slide nos permite lo que es movernos por las diferentes imágenes. Evidentemente podríamos tener muchas más, no aconsejo más de 5 por el tema de peso en la página. Bueno, no siempre, cuando deseamos un módulo nuevo en Joomla, tenemos que instalarlo. Podemos crear módulos nuevos en el gestor de módulos. ¿Y cómo podríamos realizar esto? Por ejemplo, lo primero sería ver la plantilla y ver qué imágenes. Alguno pregunta por el módulo del Slider. Bueno, hacemos este pequeño inciso. Add Image Slider, en el centro de extensiones de Joomla. ¿Sí? Vale, este pequeño corte debido a una pregunta de un usuario, de Rafael. Vale, pues en este caso, pues a lo mejor nos interesa poner algunas informaciones en las posiciones base 1A, base 1B, base 1C. Pues bueno, creamos un módulo nuevo. Y un módulo lo vamos a crear del tipo personalizar HTML. ¿Por qué? Porque esto nos permite trabajar mediante el editor WYSIWYG, que es el mismo que hemos utilizado en los artículos. Bueno, personalizar HTML, lo marcamos. Bueno, lo primero de todo, evidentemente, sería darle un título al módulo acerca de. En este caso seleccionamos mostrarlo. Como sabemos el nombre de la posición, no hace falta buscarla como antes hemos buscado la selección de la posición. Podemos escribirla directamente, lo publicamos, vamos a copiar unos textos. En este caso serán más pequeñitos, son para el módulo. Podríamos escribirlos también, podemos escribir en el editor, que todo el rato estoy copiando y pegando, pero es para ir más deprisa y nos cunda más lo que es la sesión de formación. En todas las páginas, pues bueno, guardamos y cerramos. Vemos el módulo creado. Vamos a ver el frontal del sitio web cómo se muestra. Como es un módulo que tiene posiciones horizontales, por defecto se nos va a ocupar el ancho 100%, pero si vamos poniendo módulos de forma horizontal, pues irán repartiendo diferente el espacio. Vamos a crear para que lo veáis. Por ejemplo, habíamos creado el de acerca de. Pues si es un módulo, no hace falta crearlo de nuevo, podemos duplicarlo. Ya lo tenemos duplicado. Pues acerca de, podemos cambiar el título. Acerca de, por ejemplo, podemos llamar
¿Qué hacemos? Cambiamos la posición por la de al lado, marcamos en publicado, guardamos y cerramos. Vamos a crear también otro módulo que sea lo mismo, pero en la posición de al lado. Volvemos a duplicar. Evidentemente se tiene que ser otro título, otras imágenes, otros textos. Lo publicamos. Cuando se duplica siempre por defecto queda despublicado. Refrescamos el frontal del sitio web. Bueno, ahora acerca de qué hacemos, como podéis ver se reparte en espacio, pero encima le habíamos dicho que se mostrará en todos los apartados del sitio web. Pues, si accedemos a contacto, también se nos mostrarán. Veo algunas consultas referentes a las presentaciones de los módulos, extensiones, gestor de plantillas para ver las posiciones. Accedíamos a extensiones, gestor de plantillas. En estilos no, es en plantillas y vista previa. Podéis ver vista previa de las diferentes posiciones. Si no, por defecto en Joomla no viene instalado, no viene activado. Para activarlo serían opciones, activado. Realmente, si a lo mejor tenéis algún Joomla instalado, por defecto viene desactivado. Nuestros packs lo activamos por defecto. Vale, hecho este pequeño inciso, bueno, ya que estamos en la apartado de contacto, y este contacto pues indicado es el componente Breathing Forms y nos permite crear formularios completamente personalizados. Yo veo, por ejemplo, observaciones que pues podría ser el campo mucho más ancho, he leído la política de privacidad, pues queda bastante para arriba, a lo mejor en vez de población queremos poner el campo de ciudad, también podríamos cambiar estos textos. Bueno, vamos a realizar unos cambios, no todos. Componente Breathing Forms, administrar formularios. Es el formulario de contacto. No es el contactos propios de Joomla. Contactos propios de Joomla nos permiten menos opciones a nivel de poder realizar cambios y poderlos adaptar a lo que necesitemos. Incluso crear nuevos campos. Observaciones. Queda subrayado. Aquí también, pues este es el campo que tenemos que cambiar. Observaciones, pues podemos hacer un poco de más ancho. Por ejemplo, en vez de ancho que sea de 25 columnas, podemos establecer 40 columnas. Guardamos y cerramos. Ya, evidentemente ya se ha puesto más ancho. Y otros campos podemos mover a través de la red. Marcamos los 4 y podemos mover 5 píxeles. Este valor se puede cambiar también. Pulsamos la flechita y bajamos hacia abajo. Para que sea efectivo el cambio hemos de guardarlo. No olvidarse de guardarlo. Luego, por ejemplo, también algún campo de población, pues podemos decir, en vez de población, ciudad o país. Guardamos. Bueno, vamos a ver estos cambios en frontal del sitio web, a ver si se han realizado. Bueno, como podéis ver, se ha aumentado. Bueno, también podemos volver a aumentar nuevamente el campo de observaciones. A lo mejor quizás queda mejor con 50 columnas. Y bueno, también se ha reproducido el cambio de población a ciudad. Bueno, en principio se puede decir que este sitio web ya estaría los menús creados, lo que son los contenidos también, los módulos que necesitamos, pero ahora hay que personalizarlo, claro, hay que cambiar el logotipo, es una consulta que me habéis realizado antes. ¿Cómo cambiar el logotipo? En esta plantilla, que cada plantilla es distinta, pero en extensiones gestor de plantillas, vamos a cambiar el logotipo, editamos Oxygen por defecto, evidentemente, cada plantilla es distinta porque, claro, está creada por distintos desarrolladores y los parámetros que estamos viendo son distintos. Por ejemplo, el estilo blue, hay otras que, por ejemplo, pues llevan diferentes estilos o que no permiten cambiar los estilos. Vamos a cambiar al estilo green, si nos cambian los colores. Y también podemos, por ejemplo, cambiar el logotipo. El logotipo en esta plantilla es de texto, pero podemos cambiar a imagen, le decimos que imagen on. Seleccionamos la imagen. Os voy a enseñar una tercera forma de subir imágenes, que es a través del administrador multimedia de Joomla. Otra opción, examinar, y buscaríamos la imagen del logotipo, una imagen creada previamente. Iniciamos la subida. Hemos subido imágenes JPG, pues bueno, vamos a subir GIF también.
y PNG. En este caso es un PNG. Insertamos. Son los formatos admitidos por web. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algún tipo de cambio más. Bueno, de momento no. Vamos a ver primero cómo nos quedan los cambios. El inicio. El logotipo queda muy arriba. El fondo sí que se muestra en color verde. Pero bueno, el logotipo habrá que bajarlo. Esta plantilla permite realizarlo de una forma muy fácil, que es el logotipo. Podemos bajar por el eje de las Y. 50 píxeles en el eje de las Y. Ya nos bajará hacia abajo. Y vamos a activar algunas cosillas más en este Site Search. Podemos activar un módulo de búsqueda y también algunos iconos de redes sociales. Bueno, las RSS, el Twitter y el feed, Facebook. Evidentemente podríamos activar muchísimas más, pero bueno, vamos a activar 3. Y podemos cambiar la información del copyright. Puede ser un texto que tengáis preparado o cambiarlo escribiendo encima. Yo tengo un texto preparado. Bueno, y también podemos aprovechar para mostrar otro estilo de la plantilla bronce. Aplicamos el cambio y refrescamos en el frontal del sitio web. Ya el estilo que inicialmente era azul, luego hemos pasado a verde, ahora es marrón. Ya tendríamos el logo ya bajado, iconos para redes sociales, un buscador activado, lo que son el copyright personalizado. Bueno, podemos incluso realizar algún cambio más. Antes he indicado que podíamos tener algún elemento de menú más, por ejemplo. Aquí a lo mejor nos interesa otro menú. No solo hace falta el tener menús en la parte superior. Podemos tener alguno más. Pues en este caso, menús, tenemos el menú principal, pues podemos crear un menú inferior. Pulsamos en Nuevo y Menú Inferior. Son unos campos a rellenar. Los dejaré todos iguales, pero cada uno puede escribir lo que desee. Guardamos y cerramos. Ahora ya nos ha creado menús, menú principal, tenemos inferior. Para si hacemos inferior, no hay nada. Vamos a acceder al menú principal y evidentemente en este menú inferior podríamos crear nuevos elementos de menús. Pero bueno, sería el mismo proceso. En este caso os voy a enseñar un truquito, que es que podemos mover elementos de menú entre los diferentes menús. Para ello, seleccionamos, marcamos menú inferior, que es el que deseamos mover, proceso, que nos tiene que desaparecer de aquí. Vamos a menú inferior. Mapa del sitio. Y cuando creamos un menú, un menú nuevo, generalmente las plantillas hay que activar un módulo, extensiones gestor de módulos, o en la plantilla, en este caso, pues nos lo permite en la plantilla. Oxygen. Igualmente, por ejemplo, el icono de buscar, pues bueno, en este caso nos lo permite la plantilla, que lo hemos activado a través del Site Search, nos queda ese módulo buscador. Y bueno, también tenemos pues otras opciones. Por ejemplo, en menús, que también a veces se genera, dependiendo de la plantilla, pues es necesario activar a través de algún módulo. En este caso, la plantilla nos permite crear un menú a pie de página. Guardamos y cerramos y vamos a hacer más cambios en la plantilla. Refrescamos a ver si podemos ver todos estos cambios. Pues ya nos habría vuelto al color inicial en azul. Ya tenemos el mapa del sitio. Pulsamos en mapa del sitio. Y bueno, ya nos habría creado lo que son este nuevo elemento de menú en la parte inferior. Bueno, ahora supongamos que ya hemos hecho una siguiente parte. Al principio hemos creado la estructura de menús, los contenidos, hemos insertado los módulos, activado diferentes funcionalidades a la plantilla. Claro, ahora lo que habría que hacer es que el sitio web sea amigable con los buscadores. Por ejemplo, antes he visto alguna consulta de cómo activar las URLs amigables, ¿no? Pues en este caso no son amigables en Joomla por defecto. ¿Por qué? Porque cuando
vamos navegando por el sitio web. Esto en absoluto es amigable, son URLs programadas. Si, por ejemplo, si vamos a servicios, tendría que mostrar esa URL en la parte superior servicios. Pues vamos a realizarlo. Sitio, configuración global. Y vamos a activar el motor de búsqueda para los URLs amigables. Y usar reescritura URL. Activamos los dos. Aplicamos el cambio. Y ahora volvemos nuevamente al inicio. Y ahora en el nosotros nos tiene que mostrar, ¿veis? Nosotros, clientes. Estos sí que son URLs amigables. Pero Joomla no solo nos permite tener URLs amigables, sino metadatos muy personalizados. ¿Qué son metadatos? Los metadatos son metadescripciones y palabras claves del sitio que no se ven en el frontal del sitio web, pero que se ven a través del código fuente, que es lo que rastrean los buscadores. En este caso, Joomla nos permite establecer metadescripciones del sitio. Supongamos que tenemos un sitio web de telecomunicaciones. Pues en este caso, pues una posible metadescripción del sitio pues sería empresa dedicada al mundo de las telecomunicaciones, ubicada en España, y nuestro ámbito de actuación es Europa. Y, por ejemplo, pues palabras clave del sitio pues podrían ser telecomunicaciones, móviles. Podemos poner varias palabras combinadas, sobre todo obviando conjunciones y preposiciones. Pero Joomla no es completo solo a nivel de que esto sería una descripción global, sino que también podemos establecer por menús o por artículos estos metadatos. Por ejemplo, menú principal, si accedemos a cualquier elemento de menú, en el de nosotros, incluso por artículos también. En opciones de metadatos, pues podemos establecer la metadescripción y las metapalabras clave para cada uno. Incluso, supongamos que tenemos una política de privacidad. Deseamos que esta política de privacidad nos rastree Google. Yo creo que lo importante es que nos rastree lo que realmente consideramos importantes. Por este caso, en los robots podemos activar de forma que ni nos indexe ni nos siga ese apartado, el que nosotros seleccionemos. De esta forma no será ni indexado ni seguido por los buscadores. Bueno, como deseo hacer cambios, pues cierro. Bueno, en principio doy por finalizada lo que es la explicación sobre cómo crear una web en Joomla 2.5 y quedo a vuestra disposición para durante 30 minutos el turno de preguntas. Veo que hay bastantes preguntas, voy a intentar a ver si me dará tiempo a todas, pero mientras tanto me reviso la que son las preguntas que puedan ser más comunes o creo que puedan ser mucho más interesantes. Indicaros que os comparto esta diapositiva, que bueno, esto es un cupón de descuento. Lo que se han preparado la empresa es una oferta especial en la que se aplica un 25% en cualquier producto de hosting Joomla y packs Joomla con el 25% de descuento directo. ¿Qué quiere decir? Se aplica hasta el 30 de junio a la hora a las 23:59. Esto quiere decir que cualquier producto que se contrate en web empresa se introduce este cupón y es un 25% de descuento, un descuento directo. Indicaros que las promociones siempre he visto que llegaban como máximo al 20%, pero bueno, debido a la aceptación que tienen estos webinars, estas sesiones de formación, pues sinceramente la empresa quiere agradecer vuestra asistencia pues con un cupón de descuento del 25%. Voy a revisar vuestras preguntas, creo que incluso algunas ya me he atrevido a responderlas durante la sesión. Bueno, vamos a la primera que veo, que creo que habéis realizado, bueno, veo que está realizado un par de veces, un par de ocasiones. Os voy a compartir esta pantalla. Mirad, el sitio que os estoy compartiendo ahora es el sitio web de Web Empresa y en el apartado de cursos de Joomla es donde habéis realizado la inscripción. Algunos me habéis consultado, ¿puedo acceder al vídeo de la formación porque me tengo que ir, etcétera? Pues sí, porque si accedes aquí, haces una suscripción al newsletter de la empresa y se te enviará lo que es el vídeo de la formación. Si suscribís hoy, pues envían el vídeo de la semana pasada, que era también de lo mismo. Incluso también hay otros tipos de sesiones que realizamos. Igual que hoy os habéis inscrito a la sesión de formación de forma gratuita, para mañana hay
para crear una tienda en virtual con Joomla 2.5 y Virtuamar 2.0, de forma que si alguno quiere saber un poquito más de Joomla relacionado con tema de tiendas virtuales, poder vender productos o mostrarlo sencillamente en modo catálogo, pues bueno, os podéis inscribir también. El vídeo os indico, sería la forma de suscribiros aquí en Newsletter y se os envía lo que es el vídeo. Bueno, respondidas estas pequeñas consultas, voy a seguir revisando unas cuantas más. Bueno, había alguna consulta a nivel de seguridad, de cuando accedemos a Joomla, pues para que tenéis conocimientos, sabéis que a veces pueden haber intentos de acceso no deseados al administrador, aquello que alguno accede a la administración del sitio web y empieza a probar admin 1, 2, 3, 4, incluso hay ataques a nivel de robots, ataques masivos. Claro, una acción también es ocultar el Joomla, pero bueno, yo creo que lo más importante de todo es establecer contraseñas seguras, o sea, que a nadie se le ocurra poner admin 1, 2, 3, 4 en el usuario, o admin 1, 2, 3, 6, o admin. Nos sorprenderíamos del gran número de contraseñas inseguras que se utilizan. En este caso, el superusuario, pues mejor poner aquí un usuario, vuestro nombre, y una contraseña que realmente pues, sea fuerte. Por ejemplo, referente a la consulta de si se puede cambiar el administrador, hay una extensión, bueno, hace poco hemos realizado lo que es un artículo en el blog, voy a buscarlo en un momentito. Vamos a buscar en el blog de Web Empresa, porque hay bastante información. Creo que era uno de los últimos artículos que era relacionado con JSecure. En este caso se explica cómo ocultar la información, cómo ocultar la administración. Mira, pues añade seguridad adicional a tu Joomla con JSecure Lite. Lo que hace es se oculta la administración y de forma de que haya algún tipo de palabra que queda oculta. En vez de lo que sería el nombre del dominio /administrator, pues se añade lo que es una palabra de paso. Puede ser muy rara, por ejemplo. De esta forma, pues se oculta la administración. E intentar luego poner el nombre del sitio web /administrator, verían que no aparece nada. Sería una forma de poderlo ocultar. Bueno. Luego también veo algunas consultas, por ejemplo, si se pueden utilizar varias plantillas para una misma página web. Bueno, no es lo más común, pero sí es posible. Por ejemplo, en gestor de plantillas podemos acceder, por ejemplo, a Atomic predeterminada y se pueden realizar asignaciones. Supongamos que en el apartado de clientes deseamos tener una plantilla distinta. En este caso ya nos marcaría que es asignado. Refrescamos en el apartado de clientes. Justamente. Bueno, tendríamos otra plantilla. Si vamos al inicio, como podéis ver, pues continúa siendo toda la misma plantilla menos en el apartado de clientes. Bueno, incluso no puede haber una plantilla, pueden ser varias. Luego, sigo viendo algunas consultas más. Bueno, hay alguna referente a consultas para áreas privadas. Por ejemplo, puede ser que algún apartado pues deseamos que solo sea activo a través de un registro de usuarios. Por ejemplo, vamos a verlo. Lo primero sería el crear un acceso para usuarios en el frontal del sitio web. Pues para ello vamos a activar un módulo, extensiones gestor de módulos. De esta forma vamos a poder establecer áreas privadas. El tipo del módulo sería el módulo de acceso, datos de acceso. La posición en esta plantilla pues nos podéis bien así de colar. Pues lo publicamos, aseguremos que esté en el inicio como mínimo, guardamos y cerramos. Ahora vais a ver la idea de todo esto en base a la consulta de este usuario. Ya tenemos el formulario de acceso en el frontal del sitio web. Quiere decir que los usuarios se pueden registrar, crear cuentas, etc. Incluso podemos hacer lo que es un logueo en el frontal del sitio web. Vale. Una vez tenemos esto activado, en cualquier apartado del sitio web, supongamos que clientes deseamos que sea solo accesible a usuarios registrados, que no sea visible al público, pues pulsamos en registrado. Si ponemos usuarios especiales, porque hay diferentes roles de usuarios en Joomla,
pues podríamos, a partir de registrado para arriba, que son usuarios con permisos administrativos sobre el sitio web, pues solo verían ellos. Vamos a pulsar en registrado, guardamos y cerramos, y en este caso el apartado de clientes ahora refrescamos en el frontal del sitio web y ya, como podéis ver, no sería visible. Evidentemente sería visible añadiendo aquí un usuario registrado o a través de administración, poniendo los datos, la contraseña y acceso de lo que es el usuario de administración. Vale. Sigo viendo vuestras preguntas. Bueno, veo algunas consultas sobre migración, Joomla 2.5. Bueno, no, evidentemente no puedo explicar todo el proceso, pero la forma de empezar, incluso en nuestro blog tenéis artículos sobre migraciones. Un componente que es muy utilizado para que no sepa lo que es una migración, es Joomla, como he explicado, tiene diferentes versiones. Hay versiones, por ejemplo, antes he explicado que la actual es la Joomla 2.5, pero el año 2005 empezó con 1.0 y unos cuantos años después empezó con 1.5. Claro, hay gente que desea actualizar las nuevas versiones de Joomla y claro, ello pues es un proceso. Entonces, claro, aquí hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, que podemos utilizar el componente JUpgrade, que nos permitirá el cambiar de una versión a otra, pero también hay que tener en cuenta de que a veces las plantillas o alguna plantilla que estemos utilizando pues no será compatible con las nuevas versiones de Joomla. Antes de migrar es importante pues realizar una copia de seguridad del sitio web. Luego, por ejemplo, comprobar que las extensiones que tengamos instaladas sean compatibles con Joomla 2.5. En este caso, como podéis ver, todo es compatible con Joomla 2.5, pero a veces puede ser alguna extensión. Supongamos un foro que instalamos hace 5 años, pues a lo mejor ese proyecto se ha quedado por el camino. Pues habría que mirar opciones o valorar realmente si vale la pena migrar o no, o buscar otras opciones, otros foros alternativos, etcétera. Pero lo primero es empezar por este componente JUpgrade. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, a veces veo algunas consultas referente bueno, deseáis trabajar y realmente pues no deseáis que el sitio web sea visible. Bueno, en este caso habría que poner el sitio web en mantenimiento. Lo vamos a hacer un momentito. Sitio, configuración global. Podemos utilizar mensaje offline. Bueno, vamos a ocultarlo. Primero, sitio desactivado, veamos cómo nos queda. Aplicamos. Buscamos el frontal del sitio web. De esta forma, solo podéis acceder con nombres de usuario y contraseña de usuario de administración, trabajar en el sitio web y luego posteriormente, una vez estuviera activo, pues evidentemente pues se deja el sitio que no esté desactivado, guardamos y cerramos los cambios y esta sería una forma de trabajar. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, había alguna consulta referente a que si Joomla es web 2.0. Sí, claro, Joomla es web 2.0 porque, claro, permite interactuación entre los usuarios. Claro, no es una web en Joomla 1.0, una web en concepto 1.0 que nos permite solamente el mostrar contenidos. Aquí en este caso, como podéis ver, incluso se pueden crear los contenidos con usuarios registrados, datos de acceso, de forma que esto es una interactuación. Luego veo algunas consultas, por ejemplo, referentes a usuarios, diferentes niveles de usuarios registrados. Bueno, lo que se puede hacer
Generalmente cuando alguno se registra, recibe muchas veces un email de confirmación. Por ejemplo, en usuarios, gestor de usuarios. Esto ya es un poco más avanzado. Funciones. Hay diferentes formas de permitir, podemos no permitir incluso el registro de usuarios. Luego podemos alterar lo que es cuando alguien se registre en el sitio web, pues que tenga otro tipo de permisos. Por defecto es registrado porque este tipo de usuario no tiene ningún tipo de privilegio sobre el sitio web. Solo vería las zonas que hemos dejado como privadas ocultas. En cambio, un gestor de administración, gestor administrador acceden a la administración del sitio web, el autor, editor, publicador pueden modificar, editar artículos, etcétera, cada uno en diferente forma, y el superusuario evidentemente es el superadministrador del sitio web. Entonces también pues se puede indicar que la activación de la cuenta pues la realicen los administradores, de forma de que si un usuario se registra, primero tiene que ser pues validado por un administrador, si no, no va a culminar lo que es el proceso de registro. Evidentemente hay varios niveles, grupos, le pulsamos en grupos. Hay varios grupos, incluso, como os he explicado, grupos, incluso también se puede estar, esto Joomla es muy completo, también se pueden crear nuevos niveles de acceso, nuevos grupos, etc. Se pueden crear muchísimas cosas, incluso usuarios o grupos que solo tengan acceso a una determinada web de la empresa, de la web, o bueno, y que otros, por ejemplo, no pueden acceder, o sea, áreas completamente personalizadas. Referente luego al tema de subir vídeos, que es una consulta, claro, yo no considero que haya que crear vídeos, sino, por ejemplo, yo creo que es mejor subirlos a YouTube. Vamos a buscar algún vídeo de YouTube, si podemos insertar alguno. Por ejemplo, nos ofrecerá un código de inserción. Ahora, este código de inserción no siempre nos funcionará, porque a lo mejor podemos tener desactivado el iframe, pero bueno, podríamos eliminar lo que son los menús, contenido, gestor de artículos. Vamos a añadirlo en el de nosotros. Como hay que insertar un código y supongamos que no tenemos ni idea de código, pues esto es sencillo porque ponemos una línea de puntos, no será fácil de activar, de encontrar Toggle Editor, y sustituimos la línea de puntos por el código del vídeo. No sé si esto va a funcionar, porque a veces puede ser que estos iframes queden desactivados. Sí, así mismo ha sucedido. A ver, un momento, guardamos y cerramos. Vamos a ver así el proceso, porque creo que os vais a encontrar bastantes con el mismo tema, que es que por defecto no permite insertar un iframe. Un iframe es un marco, entonces esto ha sido muy utilizado por los hackers y entonces, pues bueno, lo que se impide es la inserción de ese tipo de palabras. Vamos a ver si ahora nos deja. Si no, bueno, el proceso sería ese y habría que buscar realmente. Aplicamos el cambio. Vale, vamos a ver si ahora nos queda bien. En nosotros, bueno, ya tendríamos insertado el vídeo. Esta sería una forma de realizarlo. Evidentemente, cada proveedor de vídeos tiene sus determinadas funcionalidades. De todas maneras, si no queréis utilizar el código y os resulta más sencillo pues, utilizar un plugin, hay algunos que nos permiten de una manera muy sencilla, como los vídeos, habría que instalarlo en Joomla, que nos permite de muchos proveedores. Sencillamente solo poniendo, pues por ejemplo, estas etiquetas, YouTube y la ID del vídeo, de esta forma ya quedaría incorporado lo que es el vídeo en el Joomla. Bueno, sigo viendo vuestras consultas.
Bueno, hay una consulta que es lo que he explicado, generalmente, bueno, los artículos destacados en Joomla, que es lo que he comentado al principio, aquí nos permite crear una columna de destacados. Y al activar estos artículos como destacados, antes lo he realizado con ejemplo 1 y ejemplo 2, pues nos permitirá de esta forma el mostrar más artículos. Es como si fuera la portada de un periódico, de forma de que artículos de diferentes áreas del sitio web pues los podamos mostrar en el frontal del mismo. Sigo viendo vuestras preguntas. Bueno, veo consultas referente a cómo mostrar una web con diferentes dominios. Claro, aquí en el apartado, bueno, esto ya es no entra dentro demasiado de Joomla, pero bueno, como os podéis encontrar bastante en el caso, es aquí, por ejemplo, hemos creado webinars webempresa.eu. ¿Qué sucede? Que tenemos en esta zona de dominios apuntados, podemos crear dominios adicionales, dominios nuevos aparcados, y de forma de que apunten al mismo Joomla. Por ejemplo, webinars webempresa.es, no sé si estará activado, nos tiene que mostrar lo que es el mismo sitio web sobre el que hemos realizado la formación. Bueno, esta forma de añadir nuevos dominios, pues podríamos acceder al sitio web, bueno, con diferentes siendo el mismo. Incluso el hosting lo que permite es tener dominios adicionales, de forma de que si añadimos un dominio adicional, pues tener sitios web distintos. Por ejemplo, aquí pues podría ser pepito.com, una web, mariano.com, otra web, y todas en el mismo hosting. Bueno, luego también veo algunas consultas, por ejemplo, referente a hacer que una plantilla no responsive lo sea. Claro, esto hay que ser un verdadero experto para modificar una plantilla. Para el que no sepa lo que es responsive, quiere decir que sea una plantilla adaptativa a diferentes resoluciones de móviles. Podemos ver un ejemplo. A ver. Para que empresa Joomla, creo que había alguna plantilla responsive. Vamos a pulsar en ver la demo. Mientras tanto voy a activar lo que es en el Firefox, que tengo un sistema que nos permite redimensionar imágenes, redimensionar plantillas. Resize. Vamos al Responsive Layout y lo que nos permitirá, igual no había cargado, vale, sí, ya ha cargado. Claro, este tipo de diseño, como podéis ver, pues se adapta perfectamente, ¿no?, a la plantilla, a diferentes visualizaciones. Estos serían plantillas responsive. No todas las plantillas son responsive, adaptativas para móviles. Entonces, si no es adaptativa, bueno, aquí pueden haber, por ejemplo, lo que son algunas extensiones, como por ejemplo, quiero recordar, Mobile, alguna más hay, que nos permitirán el tener, o JTouch, quiero recordar también, en el centro de extensiones, que nos permitirán, a ver, Mobile, sí, el tener, bueno, poder optimizar, ¿no?, estas webs para que sean visibles en smartphones y tablets. Bueno, de móvil el display pulso en la categoría y entonces, bueno, el poder hacer que ese diseño sea responsive. Aquí hay varias opciones, JTouch, Mobile, son no comerciales, o sea, son gratuitas, de manera que las podéis probar, etcétera. Bueno, sigo viendo vuestras consultas. Hay una consulta que no entiendo, referente, es complicado hacer un web service en Joomla. Bueno, si me podéis, Janet, envía esta consulta, no entiendo exactamente a qué se refiere con web service. Si la quiere volver a enviar, intentaré contestar. Luego, por ejemplo,
hay alguna referencia referente al paquete de web empresa. El paquete de web empresa no está libre para posibles descargas, sino que la forma de instalarlo es a través del alojamiento. Se ha creado lo que son los técnicos de sistemas, el instalatron, y entonces en el navegador de aplicaciones pues han activado diferentes aplicaciones. Por ejemplo, esto es un Joomla 1.5, un 2.5, etcétera. No sé si por el frontal del sitio web había alguna opción de poder descargar de forma gratuita. Creo, ya no recuerdo. Al principio creamos un pack que sí, para descargar ese pack. A ver, un momento, vamos a verlo un momento, si estuviera todavía activo. Por si deseas descargar el pack. No, lamento, no veo que esté activo el pack para poderlo descargar. Igual estoy confundido y era un pack con Joomla 2.5. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, alguna consulta, por ejemplo, es trabajar en un servidor local y luego para pasarlo a un servidor, Joomla, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo siempre aconsejo el trabajar en online, de forma de que, claro, si el sitio web está realizado para ser mostrado al público, ¿no? No tiene sentido tenerlo en un ordenador. Esto sería ya el primer paso, ¿no? Lo primero que no encuentro demasiado correcto. Aparte que nunca tendrán la misma configuración el Joomla en vuestro PC, en el servidor que habéis instalado, si es un CHAM, un WAM, un Joomla Spanish Server o lo que sea. Pero bueno, ya hechos este proceso, si os encontráis que tenéis que trasladar lo que es un Joomla desde lo que es vamos a hacer vídeos a panel de control, pues bueno, aquí podéis ver el paso, este vídeo de subir Joomla de local al servidor, de forma que podéis ver los pasos a realizar. Lo que sería realizar una copia de los archivos, luego la base de datos, etcétera. En este vídeo queda bastante explicado el proceso, dura unos pocos minutos. Bueno, referente a cambiar, por ejemplo, el favicon, cada plantilla es distinta, porque veo cambiar, por ejemplo, este tipo de iconos. El favicon.ico es lo que se muestra siempre como acompañando a lo que es el tipo de URL. Cuando hay que modificarlo, hay un componente que es el componente favicon, que nos permite cambiar este favicon. Otra opción también es buscar lo que es la ruta a esa imagen, que siempre será un favicon.ico, y modificarla por la existente. Bueno, este sería un componente. Lo podéis encontrar gratuito también en el centro de extensiones de Joomla. Luego, por ejemplo, veo algunas consultas que cómo hacer un auto-refresh en la página. Bueno, en este caso yo creo que no sé si es muy recomendable el realizar refrescos en la página, porque aparte que vais a gastar cantidad de ancho de banda, quizás el usuario se pueda marear un poco. Yo no sé si hay algunos tipos de alguna extensión, en este momento no recuerdo, pero habría que buscar realmente aquí en el centro de extensiones refresh o auto refresh, y de esta forma el poder tener bueno, un autorrefrescado de sitio web, pero yo sinceramente yo creo que no es nada recomendable. Luego, por ejemplo, hay una consulta referente al peso de las imágenes. Claro, el peso de las imágenes en un sitio web es importante que sean ligeras, optimizadas. Sabemos que para web solo se admiten pues imágenes JPG, GIF,
PNG. Y estas imágenes, claro, lo importante es poderlas optimizar. No solo en dimensiones. Aquí no tiene sentido, por ejemplo, el poner una imagen, un artículo, que está diseño web hace 1024 píxeles de anchos, pues imágenes muy grandes. Aparte que hay dentro de cuando es una imagen, por ejemplo, en ese tipo de formatos que son JPG, por ejemplo, es un formato con pérdida de calidad, nosotros siempre podemos ajustar a través de un editor fotográfico esa calidad. No tiene sentido el utilizar imágenes del 99% de calidad que van a pesar muchísimo y el ojo humano no distingue entre un 99 y un 80% de calidad. Y entonces, bueno, también otro tema serían los puntos por pulgada. Para web, los puntos por pulgada son 72. Tampoco no tiene sentido subir imágenes de 300 puntos por pulgada o 150, que son más aptas para publicaciones gráficas o de alta calidad. Bueno, sigo viendo vuestras consultas. Bueno, referente a si un diseño web se visualiza en todos los navegadores, bueno, yo creo que no hay ninguna web que se visualice bien en todos los navegadores. Generalmente, siempre, por ejemplo, un caso puede ser el Internet Explorer 6, que, bueno, intentar de compatibilidades con navegadores antiguos, sí que las plantillas, no depende de Joomla, depende de la plantilla. Joomla no tiene nada que ver con el diseño. En este caso recomiendo, pues antes de probar una plantilla, pues la probéis vosotros mismos en diferentes navegadores, por ejemplo, como mínimo Firefox, Chrome y Explorer, ¿no? Entonces, bueno, también a veces si hay algún tipo de fallo, pues puede ser que bueno, también sea la configuración del navegador. A veces, por ejemplo, me he encontrado usuarios que decían ventanas emergentes no me salen. Bueno, pues que porque tienes activado un script en el navegador que te impide el correcto funcionamiento, o incluso que se abra todo en ventana nueva. Lo importante sobre todo es probar el frontal del sitio web. La administración, pues siempre uno puede decidir si la va mejor luego con uno o con otro. Referente, ¿hay algún tipo de consultas referentes a conexiones seguras, etcétera? Claro, una conexión SSL para poder utilizar en el sitio web, claro, no tiene mucho sentido a menos que se desee una gran seguridad. Por ejemplo, las consultas creo que he visto es en referentes a algún artículo en concreto. Realmente Joomla es muy seguro. Y bueno, opciones para poder tener lo que son SSL, esta encriptación, pues puede ser interesante, pues si por ejemplo tratamos datos sensibles en un sitio web. Claro, Joomla sí que permite, vamos a ir configuración global, sitio de configuración global. Recordar que en sitio, forzar SSL. Claro, si aquí generalmente se puede hacer para solo la administración o todo el sitio. Claro, esto al que lo active seguramente lo dejará de funcionar automáticamente Joomla. ¿Por qué? Porque para tener activadas este sistema no solo vale con forzar aquí que Joomla funcione con SSL, sino hay que tener una IP dedicada para ese dominio y luego un certificado de seguridad comprado. Entonces, bueno, en este caso yo no os puedo orientar si sois clientes de web empresa, porque yo soy el departamento técnico, pero bueno, el departamento comercial os puede indicar cómo comprar certificados y cómo añadir una IP dedicada al alojamiento que tengáis contratado. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, es referente a cómo crear un buscar. En este caso quizás me ha quedado muy claro porque es sobre la plantilla, pero a veces también puede ser que generalmente se activan a través de módulos, lo que es el buscador, gestor de módulos. El propio Joomla incorpora por defecto un buscar. No se nos está mostrando porque está en una posición 0 que no corresponde. Por ejemplo, publicamos en top 1A, mostrar,
vamos que en todas las páginas, publicamos, aplicamos, vamos a refrescar. Ya tendríamos activado un buscador. Bueno, evidentemente lo podemos... Sí, esto sería para el caso de una plantilla que no lo incorporara en sus parámetros. Bueno, en este caso lo vamos a dejar un poco más mejor. El oculto, incluso le podemos decir que la imagen del botón de la búsqueda no. Y vamos a ver si nos queda un poquito mejor. Bueno, esto sería una opción de dejarlo. Igualmente podemos quitar el texto, etcétera. Igual mucho mejor en otra posición de la plantilla. Bueno, de todas maneras creo que he resuelto la consulta. Bueno, en principio ya quedan... He intentado responder lo que son las consultas más comunes. Doy por finalizado lo que es este turno de preguntas. Si tenéis alguna duda y sois clientes, tened en cuenta que tenéis a nuestra disposición lo que es el foro de soporte. Podéis ver consultas de Joomla y si no sois clientes, seguramente realizando búsquedas en el foro, hay que ser cliente para poder consultar. Encontraréis resueltas casi, vamos, yo creo que casi todas las dudas que puedan haber sobre Joomla. Frente veo aquí algunas consultas sobre cómo ver el vídeo, etcétera. He respondido a algunas consultas, creo que me estáis realizando incluso duplicadas. Ya he respondido antes al ver varias plantillas para una misma página web. En el vídeo podéis ver realmente la explicación, como antes, por ejemplo, que hemos activado las secciones de plantillas, el poder tener pues varias plantillas asignadas o distintas en un sitio web. Referente también veo algunas consultas referente al código promocional. Bueno, os lo compartiré por la pantalla nuevamente. Vale. Pues bueno, es el webinar código promocional, webinar 25. Indicaros que si tenéis dudas, pues yo os indico que soy técnico y a comercial@wordpress.com e incluso a través de la web pues también tenéis el chat. Bueno, doy por finalizado lo que es esta sesión de hoy. Agradeceros pues vuestra presencia y bueno, espero haber sido de utilidad de forma de que os haya podido transmitir algunos conocimientos en Joomla y haber podido atender vuestras preguntas. Gracias a todos por vuestra asistencia.